Bien, buenas noches, bienvenidos a nuestra sesión del lunes 23 de noviembre de 2020. A partir de esta semana, que es la semana ya 9, semana 10. En la semana 10 estamos ya 4 semanas de concluir nuestro curso. Durante la semana ya voy a estar asignándoles el trabajo final también, que va a ser la práctica 3. Las 3 prácticas se promedian y bueno, y sacamos la primera nota, luego el examen parcial y la nota final. Las 3 se dividen. A partir de esta semana vamos a empezar con el tema de lo que es las finanzas de largo plazo. Esta parte, bueno, es fundamental para su siguiente curso, que es formulación y evaluación de proyectos, me parece. Entonces voy a pedir que por favor es bastante lectura, ¿sí? Todas las lecturas de las semanas, por favor, léanlas, porque en el examen final va a venir teoría y va a venir práctica. Por lo tanto, voy a agradecer que tengan a bien leer todo lo que esté en la guía de aprendizaje. Le he enviado las 4 sesiones a su delegada. Por favor, Brigitte, compártela con tus compañeros. Sí, profesora, hace un minuto ya les compartí por vía WhatsApp, en el chat grupo. Ya, muchas gracias. Bien. Bien, vamos a empezar con nuestra sesión de hoy día. PDF, ¿no? Con nuestra sesión de hoy, que es de riesgo y rendimiento. Bien. Como les decía, a partir de esta sesión vamos a tratar el tema de decisiones financieras de largo plazo. ¿De acuerdo? En principio vamos a hacer una pequeña introducción para ver luego lo que es el tema de riesgo y rendimiento, ¿no? Vamos a recapitular algunos conceptos que hemos visto en la sesión 1. Miren, para empezar, ¿qué son los activos financieros? ¿Qué es un activo? Un activo viene a ser una posesión, ¿no? Algo a través de que tú vas a adquirir pagando por él un importe monetario. Eso se llama activo. ¿Y cuál es la característica de un activo? Que te debe producir algún beneficio futuro. Si no, no se llamaría activo, ¿no? Sería un gasto, un costo, etc. Pero un activo se espera que nos produzca un beneficio a futuro, en el largo plazo. Entonces, los activos financieros son de largo plazo usualmente. También hay activos financieros de corto plazo, pero bueno, nos vamos a centrar en los que son de largo plazo. Los principales activos financieros son las acciones y los bonos. Las acciones, hemos dicho que son la posición que uno tiene de parte de una empresa. Si tú quieres ser accionista de una empresa que cotiza en bolsa, vas a la bolsa de valores y compras acciones. Por lo tanto, eres poseedor de una pequeña porción de esa empresa. Hay 2 tipos de acciones, hemos dicho. Las acciones preferentes y las acciones comunes. Las acciones preferentes o acciones de inversión son aquellas que nos van a dar un dividendo asegurado, ¿de acuerdo? Se mantienen ¿para qué? Con la finalidad de recibir un dividendo. Por eso, porque hemos dicho que las acciones preferentes tienen prioridad de recibir dividendos sobre las acciones comunes. Obviamente también puedes invertir en acciones comunes, ¿no? Pero la principal diferencia es que las acciones comunes participan en las decisiones de las empresas y las acciones preferentes no participan en las decisiones de la empresa a nivel administrativo, ¿no? Pero el plus es que las acciones preferentes reciben dividendos sobre los accionistas comunes.
Es por eso que se han creado principalmente las acciones preferentes, para incentivar la inversión, para que tú veas que ese tipo de acción te va a dar un retorno. Luego tenemos los bonos. Los bonos son instrumentos de deuda. Si una empresa necesita dinero, en vez de ir a una entidad financiera, puede ir al mercado de capitales y emitir bonos. ¿De acuerdo? Si yo soy una empresa y voy al mercado de capitales porque necesito dinero y emito mis bonos, entonces habrá personas que me quieran comprar mis bonos. ¿De acuerdo? Y, por ejemplo, yo le doy mi bono, que es un papel, es un certificado, y ellos me dan, de repente, estoy vendiendo a $500 cada bono. Me dan $500 por cada bono que compren. A cambio, yo les prometo pagar la totalidad de su bono, o sea, los 500, cuando termine el plazo del bono. Los bonos usualmente van a tener un plazo entre 3 hasta, bueno, hay bonos de 50 años, 30 años. Pero usualmente en el mercado peruano he visto que hay de 3 hasta 10, 15 años, los más usuales, ¿no? 5 años, 10 años, 15 años. Entonces, una vez que finaliza el periodo de 15 años, por ejemplo, te devuelven tus $500. Pero, ¿cuál es la gracia del bono? Que semestralmente te van a pagar una tasa de interés. Te van a dar una tasa de interés, no sé, del 5%, del 6% anual. ¿De acuerdo? Es una tasa efectiva anual. Pero los pagos son semestrales. ¿Sí? Dividido cada semestre te hacen un pago, en función obviamente a la inversión que hagas en bonos. ¿Está claro lo que son acciones, lo que son bonos? ¿Alguna duda? ¿Ninguna duda? Creo que una continuación electiva de este curso, creo que hay un curso de mercado de capitales, me parece, o mercado de valores. Sí, también es bastante interesante. Bien, sigamos. Los bonos, ¿de qué va a depender de que te compren o no bonos? Principalmente de la, digamos, de la reputación que tenga tu empresa. Si es una empresa que cotiza en bolsa, que está bien posicionada, que tiene buenos resultados, etcétera, entonces las personas van a confiar mucho en los bonos que tú emitas. Sin embargo, si eres una empresa, digamos, que ha ido decreciendo las utilidades, que no hace inversiones, etcétera, entonces también las personas no van a confiar en los bonos que emitas. De igual forma, cada gobierno emite bonos. El gobierno peruano emite bonos. El venezolano emite bonos. El boliviano emite bonos. Obviamente, el venezolano no va a tener ninguna credibilidad, ¿no? Nadie se arriesgaría a comprar bonos venezolanos por la incertidumbre, por la, digamos, por la inflación que hay en el país, la devaluación de su moneda, etc. Bien, vamos a ver definición de riesgo y rendimiento. ¿Qué es el rendimiento? Financieramente hablando, es el ingreso recibido en una inversión más cualquier cambio en el precio de mercado. Generalmente se expresa como porcentaje del precio inicial de mercado de la inversión. Entonces, el rendimiento de acciones ordinarias, ¿a qué es igual? Rendimiento vamos a definirlo como R va a ser igual a D. ¿Qué es D? DT va a ser dividendo. Dividendo del periodo T, ¿sí? Del periodo actual, si quieres llamarlo. Más PT menos PT menos 1. ¿Qué es PT? Precio de la acción en el periodo actual. Menos precio de la acción en el periodo T menos 1. O puede ser en el periodo anterior, ¿no? Dividido entre PT menos 1, en el precio de la acción en el periodo anterior. De esa forma definimos el rendimiento de una acción ordinaria. En esta fórmula se expresa toda la teoría. Es el ingreso recibido de una inversión. Tu ingreso recibido de una inversión es el dividendo, DT, más cualquier cambio en el precio de mercado. Cambio en el precio de mercado lo vamos a expresar a través de PT, precio de la acción en el periodo T, y PT menos 1, precio de la acción en el periodo T menos 1. Entonces, ese es el rendimiento de una acción ordinaria, ¿de acuerdo?
Riesgo. ¿Qué es el riesgo? Por otro lado, es la variabilidad de los rendimientos con respecto al rendimiento esperado. Cuanto mayor sea la variabilidad, mayor será el riesgo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una expectativa de rendimiento de una inversión, digamos, de $20, o bueno, $100, digamos, ¿sí? De $100. Entonces, ¿qué es el riesgo? Es la posibilidad de no obtener esos $100. Entonces, de repente tengo una probabilidad del, no sé, del 30% de obtener los $100, del 10% de obtener más de $100 y del 60% de obtener menos de $100. Entonces, de esa forma vemos el riesgo, ¿no? Es la variabilidad de los rendimientos respecto al rendimiento que estamos esperando. Entonces, cuando sea mayor la variabilidad, mayor va a ser el riesgo. Y por tanto, también mayor debería ser nuestro rendimiento esperado. Por ejemplo, una inversión sin riesgo en el mercado financiero son los bonos del Tesoro de Estados Unidos, con un rendimiento, por ejemplo, anual del 6%. ¿Por qué se dice que es una inversión sin riesgo? Porque, bueno, en este caso Estados Unidos está considerado como el mejor pagador, ¿no? Total, ellos manejan economía, bueno, entonces es un poco difícil, digamos, o que no nos paguen por una inversión. Por eso se denomina que es con un rendimiento, que es una inversión sin riesgo. Luego, inversiones con riesgo, acciones de una empresa con rendimiento desconocido, ¿sí? Cualquier inversión que hagamos en una empresa, por más bien posicionada que esté, de todas maneras va a tener implícito un nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque no sabemos el futuro. Por ejemplo, alguien habría visto invertir en alguna acción de una empresa, pero por la pandemia, esta empresa de repente bajó sus ventas, etcétera, y cayeron sus dividendos. Entonces, ese es el nivel de riesgo. Hay riesgos que no podemos controlar, que no sabemos si van a existir o no en el futuro. Por lo tanto, debemos estar siempre prevenidos para poder afrontarlos. Seguimos con rendimiento y riesgo. Rendimiento de dividendos es la ganancia que brinda una acción en un determinado periodo de tiempo. Entonces, la fórmula es dividendo del periodo actual entre precio inicial de la acción. ¿De acuerdo? Fórmula dividendo del periodo actual entre precio inicial de la acción. Luego, ganancia o pérdida de capital. Está dada por la variación en el precio de la acción en un periodo determinado. A eso se llama ganancia de capital. Precio actual de la acción, o sea, de hoy día, menos precio inicial, entre precio inicial de la acción. Si se dan cuenta, estas dos fórmulas es un desglose de la fórmula inicial, de esta. Simplemente estamos, digamos, dividiéndola, o por sus componentes, ¿no? La estamos separando en cada uno de sus componentes. Por ejemplo, usted compró 100 acciones al inicio de año a un precio de $37 cada una. Durante el año, la acción paga un dividendo de $1.85 por acción. Al final de año, el precio de mercado de cada acción es de $40.33. Determine el rendimiento total y el rendimiento porcentual. A ver, vamos a resolver esta. Bien, voy a compartir la pantalla para que
Bien, estamos en el Word. ¿Sí? ¿Estamos en el Word o no se ve el Word? Sí se ve, profesor. Ya, gracias. Por favor, a sus compañeros que no den su PC2 hoy día, bueno, posiblemente se les tome, pero va a ser un poco más complicada, ¿sí? No va a ser igual que la que estoy dando hoy día, sino van a ser ejercicios que no sean del PPT. ¿De acuerdo? Es que por favor agradecerle que todos puedan dar su control hoy día. Su práctica, segunda práctica, disculpe. Bien, dice, usted compró 100 acciones al inicio de año a un precio de $37 cada una. Entonces, yo compré 100 acciones. Número de acciones. Precio unitario de acción 37. Luego, paga un dividendo por acción de 1.85. Tenemos el precio final unitario por acción 40.33. Bien. Aplicando nuestra fórmula, vamos a volver a nuestra fórmula. Bien. Aplicando nuestra fórmula de rendimiento, ¿cómo sería? Dice, determina el rendimiento total y porcentual, dice, ¿no? Nuestro rendimiento total, digamos, en términos monetarios, ¿a cuánto va a ser igual? R va a ser igual a dividendo por acción por número de acciones, que son 100, más más la diferencia en el precio. Precio final menos precio inicial por el número de acciones. ¿De acuerdo? ¿Cuánto me da eso? ¿Me ayudan con la calculadora, por favor? Profesor, ¿no se tiene que dividir entre el precio inicial? Sí, pero esta fórmula de la división nos va a dar el rendimiento porcentual, si no me equivoco. Porque lo estamos dividiendo, ¿sí? Entonces nos va a dar un rendimiento porcentual. Lo que estoy guiando ahorita es el rendimiento monetario. ¿Cuántos dólares vas a ganar por la inversión que has hecho? ¿De acuerdo? 518. ¿Cuánto? 518. 518 vamos a ganar, ¿de acuerdo? Ahora hallemos el rendimiento porcentual de acuerdo a la fórmula, dividendo, vamos a ver, 1.85 más la diferencia de precio, ¿sí? Precio actual, 40.33, menos precio inicial, 37, y todo esto dividido entre el precio inicial. ¿Cuánto nos da eso, por favor? 0.17. 0.14. 14%. Listo. Entonces, monetariamente yo he ganado $518 y porcentualmente he ganado
14% sobre mi inversión. ¿Es una ganancia considerable? No es, ¿de acuerdo? Luego dice, si el precio de las acciones de esta compañía hubiesen disminuido, por ejemplo, a $34.78, ¿cuál sería el resultado final? Entonces, por favor, eso sí, ustedes ya lo calculan. En este caso, va a variar este dato, ¿no? Ya no va a ser 40, no ha subido, sino que en este caso está bajando a 34.78. Entonces, con ese dato calculen cuánto estamos ganando o cuánto estamos perdiendo. ¿Alguna duda, señores, sobre este pequeño ejercicio? Ninguna duda. Deben de leer las lecturas, por favor. Cuando no leen es que, bueno, no se tiene ninguna duda, obviamente. Sí, no hay dudas. Si no lees, no hay dudas. Mientras más lees, ahí van surgiendo más dudas. ¿De acuerdo? Bien, ahora seguimos en nuestro PPT. Esta parte la vamos a pasar, digamos, rápidamente porque, bueno, es como un repaso simplemente, ¿de acuerdo? No lo vamos a aplicar técnicamente en ejercicios. Bueno, principalmente por la premura de tiempo, ¿no? Por lo compacto que es nuestro curso. Veamos. Uso de distribución de probabilidades para medir el riesgo. Cuando nosotros queremos evaluar el riesgo, ¿sí? Cuando vamos a hacer inversión en acciones, compra de bonos, etcétera, nosotros vamos a usar estadística de las probabilidades exactamente para intentar dilucidar qué es lo que va a pasar con esa acción, para qué va a pasar con el bono, etcétera. ¿De acuerdo? Aparte de otro tipo de información, ¿no? Tenemos que analizar el mercado, analizar qué acciones está tomando la empresa y muchísimas otras más. Pero la distribución de probabilidades nos ayuda muchísimo para tomar también la decisión de invertir o no. Entonces, dice, la probabilidad es entendida como la posibilidad de ocurrencia de un evento determinado bajo condiciones específicas, expresadas en términos porcentuales. La distribución de probabilidades es un modelo matemático que asocia valores de una variable aleatoria con su respectiva probabilidad de ocurrencia. En la distribución de probabilidades, a cada resultado posible se le asigna una probabilidad. Y la suma de todas las probabilidades va a ser igual a 1. Bien. Rendimiento esperado. ¿Qué es el rendimiento esperado? Es la tasa nominal de retorno que el inversionista supone que podría obtener en el futuro por la compra de un activo. A falta de conocer el futuro, con frecuencia se aproxima el rendimiento esperado usando un rendimiento promedio histórico de mercado a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, si es que tú no tienes un histórico de rendimientos, va a ser, digamos, muy poco fiable los cálculos que puedas o estimaciones que puedas hacer. Por lo tanto, cuando quieras, digamos, plantear un rendimiento esperado, analizar cuánto quisiera yo recibir, necesariamente vamos a tener que analizar los datos históricos para poder tener una tendencia, ¿no? Bien, el rendimiento esperado, ¿a qué es igual? R, rendimiento esperado, es sumatoria de n con i igual a 1 de rendimiento de la iésima posibilidad multiplicado por la probabilidad que se obtenga en ese rendimiento, ¿no? Donde RI dice es el rendimiento para la iésima probabilidad o posibilidad y P sub I es la probabilidad que se obtenga ese rendimiento. N es el número total de posibilidades. De esa forma, el rendimiento esperado es simplemente un promedio ponderado de los rendimientos posibles, donde las ponderaciones son las probabilidades de ocurrencia. Otra medida que usamos también es la desviación estándar, ¿no? Rendimiento esperado y desviación estándar. Bueno, la desviación estándar es una medida de dispersión
para estimar la variabilidad de los rendimientos. Cuando mayor es la desviación estándar, entonces mayor es la variabilidad y también el riesgo de la inversión. La desviación estándar, que es sigma, va a ser igual a sumatoria de n con i igual a 1 de rendimiento de la iésima posibilidad menos el rendimiento esperado elevado al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia de ese evento. Luego, al cuadrado de la desviación estándar se le conoce como varianza de la distribución. Esto, bueno, ustedes han visto todos estos temas en estadística, por lo tanto, deben estar un poco frescos, ¿no? Asumo. Bien, acá vamos a ver lo que es el rendimiento esperado y la desviación estándar. Por ejemplo, en la primera columna que dice rendimiento posible, RI, tenemos las probabilidades de los rendimientos, la posibilidad de ocurrencia de los rendimientos, ¿no? Va desde menos 0.10 hasta positivo 0.28. En la segunda columna tenemos la ocurrencia, la P sub I. Tenemos para cada uno de los rendimientos posibles, RI, cada uno tiene su probabilidad de ocurrencia. Obviamente esta probabilidad de ocurrencia no es al azar. La probabilidad de ocurrencia, quien analice o quien esté a cargo de hacer la tabla de dispersión o de desviación estándar, perdón, va a tener que, digamos, estudiar en función a qué se van a asignar los valores a cada uno de los posibles rendimientos. Puede ser en función, no sé, al riesgo, puede ser en función a algunos factores externos, etc. Entonces, la probabilidad de ocurrencia para cada uno de ellos va a sumar 1, porque la probabilidad de ocurrencia de la totalidad de los posibles rendimientos es igual al 100%. Todos van a sumar 1. Entonces, en la tercera columna vemos el cálculo del rendimiento esperado. ¿A qué es igual? Rendimiento posible, RI, por la probabilidad de ocurrencia, PI. Multiplicamos cada uno de ellos y nos dan los importes correspondientes, ¿no? Por ejemplo, menos 0.10 por 0.05 me va a dar menos 0.005. Luego tenemos la sumatoria total, va a ser el rendimiento esperado. Es la sumatoria total de los posibles rendimientos con su respectiva probabilidad. En este caso nos da 0.090. Y por último calculamos la varianza. Va a ser rendimiento posible menos el rendimiento esperado, que es 0.09 para todos, que es la sumatoria, multiplicado por la probabilidad de ocurrencia correspondiente. Y nos da la varianza y luego la desviación estándar y la varianza. ¿De acuerdo? Bueno, esto, como les digo, es solo para poder recordar, para poder ver cómo se usan los diferentes herramientas de estadística para poder analizar los posibles rendimientos y las probabilidades de ocurrencia respectivas. Luego tenemos el rendimiento esperado y el coeficiente de variación. El coeficiente de variación también es una medida de dispersión relativa, es decir, es una medida de riesgo por unidad de rendimiento esperado. Cuanto mayor sea el coeficiente de variación, mayor será el riesgo relativo de nuestra inversión. ¿A qué es igual el coeficiente de variación? Va a ser igual a sigma, que es la varianza, me parece. ¿Sí? La desviación estándar, perdón. Sigma, que es la desviación estándar entre el rendimiento esperado. Por ejemplo, nos da un ejemplo aquí. Tenemos la inversión A y la inversión B. El rendimiento esperado de A es 0.08. El rendimiento esperado de B es 0.24. El rendimiento esperado, B tiene mayor rendimiento esperado que A. Luego, la desviación estándar de A es 0.06 y la desviación estándar de B es 0.08. Respecto a desviación estándar, digamos, A es más estable, tiene menor desviación estándar,
por lo tanto tendrán menor variabilidad en la obtención del rendimiento esperado en comparación de B. Sin embargo, el coeficiente de variación, que es la división de desviación estándar entre el rendimiento esperado, en A nos da 0.75 y en B nos da 0.33. Por teoría, cuanto mayor sea nuestro coeficiente de variación, mayor va a ser el riesgo de la inversión. Por lo tanto, mi inversión en A es mucho más riesgosa que la inversión en B. Y considerando que mi rendimiento esperado de B es superior a mi rendimiento esperado de A, por lo tanto, lo ideal sería decantarnos por la inversión B. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna consulta? Todo eso está en nuestro libro. Si le dan una buena leída, van a encontrar todas las herramientas que estamos tocando en los PPTs. Bien. Rendimiento esperado y la inflación. Para relacionar el rendimiento esperado con la inflación, nosotros vamos a usar la ecuación de Fisher, que es una expresión que relaciona los tipos de interés nominal y el interés real en función de la inflación. ¿A qué es igual la ecuación de Fisher? Es igual 1 más I, en este caso I es interés nominal, es igual a 1 más R, R es interés real, multiplicado por 1 más pi. Pi va a ser la tasa de inflación. De esa forma relacionamos el interés nominal con los intereses reales en función a nuestra inflación. Aquí sí, por favor, prestar atención, es rendimiento de un portafolio. El retorno esperado de un portafolio, RP, ¿sí? Rendimiento del portafolio, resulta del promedio ponderado de las participaciones relativas, que se denomina W sub I, de los retornos individuales, R sub I. Entonces, el retorno del portafolio va a ser, si tenemos 3 instrumentos o 3 activos financieros, va a ser el peso de mi activo financiero 1 multiplicado por el rendimiento de mi activo financiero 1, más el peso del activo financiero 2 multiplicado por el rendimiento del activo financiero 2, más el peso del activo financiero 3 multiplicado por el rendimiento del activo financiero 3. ¿De dónde saco W? W, como dice, es el promedio ponderado, ¿de acuerdo? Es decir, W1, es decir, mis instrumentos financieros A más B más C tienen un valor monetario, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si A vale 40, B vale 40 y C vale 20, ¿cuál va a ser su peso? La sumatoria de los 3, 40 más 20 me da 100. Entonces, el peso que tiene A va a ser 40 entre 100, 40%. El peso de B, 40 entre 100, 40%. Y el peso de C, 20 entre 100, 20%. Por eso se llama que es un promedio ponderado de las participaciones relativas. ¿Está claro eso? O... Vamos a explicar un poco mejor, ¿sí? Bien, ¿estamos en el Word, señores? Almendra, ¿estamos en el Word? Sí, profesor. Profe. Ya, gracias. Veamos. Por ejemplo, como les dije, si tenemos 3 activos financieros. A, B y C, ¿de acuerdo? A, B y C. A tiene un valor, digamos, de 40 millones. B tiene un valor de 30 millones. Y C tiene un valor de 10 millones.
Entonces, mi rendimiento esperado del portafolio RDP va a ser igual a la ponderación. ¿Qué significa ponderar? Significa que yo voy a sumar, esto me da 100 millones, ¿y cuánto es la participación o peso relativo de cada uno de ellos? De A va a ser 40 entre 100, lo que me va a dar a 0.4 o 40%. De B va a ser 30 entre 100, lo que me va a dar 30% o 0.3. Y por último, de 100 me va a dar 10 entre 100, lo que me va a dar 0.10 o 10%. Por lo tanto, mi rendimiento promedio, rendimiento del portafolio, perdón, va a ser los pesos relativos, 0.4 por el rendimiento de A, ¿no? ¿Cuánto será? No lo sé. Más, igualmente, 0.3 por rendimiento de B, más 0.1 por rendimiento de C. ¿De acuerdo? A eso se llama rendimiento del portafolio. ¿Está claro? ¿Alguna duda? Sí, ¿Puede todo volver a claro. repetir, ingeniero, por favor? Por ejemplo, si yo tengo 3 activos financieros, A, B y C, cada uno de mis activos tiene un importe monetario, ¿sí? Porque la totalidad de inversión que yo hago va a ser, digamos, el 100%, o va a ser la totalidad, ¿no? Pues como si tuvieses una torta y dividieses en 3 partes. Entonces, cada una de esas partes está invertida en diferente instrumento o activo financiero. En A he invertido 40 millones, en B he invertido 30 millones y en C he invertido 10 millones. La sumatoria total de mi torta es 100 millones. Entonces, para sacar el peso de cada uno de mis inversiones, o sea, cuánto porcentaje de mi totalidad estoy invirtiendo en A, en B o en C, simplemente vamos a dividir, ¿no? 40 entre 100, que es mi totalidad de la inversión. Para B, 30 entre 100 y para C, 10 entre 100, lo cual me va a dar la unidad, me debería dar, ¿sí? Porque es mi 100%, ¿no? Entonces, para hallar el rendimiento del portafolio, estamos multiplicando cada uno de estos. Este es el peso de A, el peso de B y el peso de C. Entonces, para el rendimiento del portafolio estoy multiplicando el peso de A por el rendimiento esperado de A, más el peso de B por el rendimiento esperado de B, más el peso de C por el rendimiento esperado de C. Y a eso se denomina rendimiento del portafolio. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero. Listo. Un pequeño break y retomamos. ¿De acuerdo? 10 minutos, por favor. Gracias.
Bueno, listo, vamos a continuar. Bien, ya hemos visto lo que era un rendimiento del portafolio. Actitudes respecto al riesgo. Las actitudes respecto al riesgo la tenemos todos, ¿sí? Va a haber tres tipos de actitudes principales respecto al riesgo. Por ejemplo, la primera es la aversión al riesgo. Eso quiere decir, dice, el equivalente con certidumbre menor al valor esperado. Por ejemplo, pues supongamos, mejor les doy un ejemplo de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, bien, estamos en el Word. Actitudes respecto al riesgo. Digamos que tenemos dos puertas en las cuales elegir. ¿De acuerdo? Detrás de una hay $10,000. Detrás de la otra hay un vale, ¿no? Un vale de KFC. Entonces, yo les digo, ¿sabes qué? Ustedes tienen una posibilidad, una probabilidad de acertar del 50%, ¿verdad? Su probabilidad es 50-50. O eliges bien los $10,000 o eliges tu KFC. Entonces, si yo les dijera, ¿sabes qué? Yo quiero que abandones tu posibilidad de elegir. No quiero que elijas nada, pero te voy a pagar algo. Te voy a pagar un importe monetario. ¿De acuerdo? Entonces, tú sabes que detrás de una puerta hay $10,000 y en el otro no hay nada, ¿no? O bueno, relativamente nada. Y si te digo, ¿sabes qué? Yo te voy a pagar algo. Entonces, habrá personas que son aversas al riesgo que pedirán un importe monetario determinado. Habrá otras que son indiferentes al riesgo que pedirán otro importe monetario y habrá otras que son preferentes del riesgo que pedirán otro importe monetario. ¿Cuánto creen que sea el importe monetario indiferente? Es que me da igual ganar o me da igual que me des este importe. Respecto a mi incertidumbre, ¿no? Respecto a la incertidumbre en la cual me encuentro. ¿Cuál creen que sea? Daniel Josué Pasa. ¿Se encuentra Daniel? Sí, profesor. Daniel, para ti, ¿cuál crees que sea el importe monetario que sea indiferente, considerando el nivel de incertidumbre? ¿Alguna idea? No, profesor, no sé. Gracias. Diego Rafael García.
Profesor, dígame. Sí, 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 escucho. La verdad que yo diría que tal vez la mitad, porque o sea, si que tengo la mitad de posibilidades de ganar $10,000 o mejor que el mundo, o sea, siento que tal vez iría por ahí, el mundo. Ya, perfecto. Gracias, muchas gracias. Efectivamente, tu valor más razonable, teniendo la probabilidad de 50-50, debería ser el 50%, por lo menos. ¿De acuerdo? Es decir, 10.000 por 50%, $5.000. Entonces, $5.000 sería aquello, o elegiría aquella persona que es indiferente al riesgo. ¿Por qué? Porque dice el equivalente con certidumbre igual a valor esperado. Entonces, tu equivalente con certidumbre, en este caso, ¿cuánto es? Es el 50%. ¿Por qué? Porque tienes una certidumbre de acertar del 50%. Entonces, tu valor esperado debería ser el 50% del premio en este caso. El averso al riesgo pediría menos de 5.000. Pediría 4.000, 3.000, 2.000, 1.500, etc. ¿De acuerdo? Esos son los aversos al riesgo. Porque dice equivalente con certidumbre menor a tu valor esperado. Y el preferente al riesgo, que dice equivalente con certidumbre mayor al valor esperado, pediría más de 5.000. Esto podría pedir 9.000, ¿no? Oye, quiero 9.000, ahí me retiro. Te vendo mi posibilidad de escoger. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Sí, ingeniero. Sí, Listo. Y así, todas las personas, absolutamente todos nosotros, tenemos alguna de esas actitudes respecto al riesgo. Bueno, por ejemplo, yo soy indiferente al riesgo, pero antes era más averso al riesgo. Es que, bueno, algún día espero ser más preferente hacia el riesgo, ¿sí? Bueno, la idea es ser preferente hacia el riesgo, pero siempre teniendo un análisis de las situaciones, ¿no? De las inversiones que tú quieres hacer, no hacer inversiones a lo, digamos, a lo apurado, sin ningún tipo de análisis. Analizar lo necesario y, bueno, puesto que a mayor riesgo hay mayor rendimiento siempre. A menor riesgo siempre va a ser menor rendimiento. El riesgo y el rendimiento van de la mano. Bien, una forma de, digamos, enfrentar el riesgo o de poder ponernos a buen recaudo frente al riesgo es a través de la diversificación. Dice, es una manera de reducir el riesgo de una inversión o un portafolio de inversión mediante la combinación de distintas clases de activos o instrumentos, con el propósito de compensar con activos poco correlacionados un posible descenso en el precio de alguno de ellos. Entonces, diversificar es invertir en diversos activos, eso es así de simple. Activos poco correlacionados, es decir, no vas a invertir, ¿sabes qué? Voy a invertir en activos diversificados y te vas a invertir en acciones simplemente de empresas petroleras, por ejemplo. Ahí si el mercado cae del petróleo, todas tus acciones o todas tus inversiones van a caer, están relacionados, ¿no? Porque es de un solo sector. Entonces, lo ideal es invertir en diferentes sectores, que no sean del mismo grupo, etc. Luego, las operaciones financieras tienen inmerso un nivel de riesgo, ¿sí? Las operaciones financieras tienen inmerso un nivel de riesgo, incluido en la tasa de rendimiento requerida. Entonces, tú cuando inviertes, requieres un retorno que está dado por la tasa de rendimiento requerida. Es igual, ¿a qué es igual la tasa de rendimiento requerida? Es igual a la tasa libre de riesgo, RF, más una prima de riesgo. ¿De acuerdo? La tasa de rendimiento requerida para una inversión es igual a la tasa libre de riesgo más una prima de riesgo. ¿Sí? En este caso está RF más esto creo que es teta sub J. ¿De acuerdo? Más adelante vamos a ver la nomenclatura y explicar un poco más qué son estas nomenclaturas.
Bien. Relación del riesgo y del rendimiento en el mercado. Bien, en el mercado, las empresas que son más, digamos, valoradas son aquellas que cotizan en las bolsas, en las respectivas bolsas de sus países. ¿Por qué? Porque esas empresas pasan, digamos, o se supone que pasan ciertos controles. Tienen procedimientos ya plenamente establecidos, tienen políticas también plenamente establecidas que se respetan, etc. Tienen proyecciones a futuro, etc. Entonces, si es que tu empresa participa en bolsa de valores, va a tener más posibilidades, va a tener más probabilidades de obtener financiamiento a través de la emisión de bonos, a través de compra de acciones por parte de inversores. Usualmente a la empresa y también a los países van a ser objeto de calificación de su nivel de riesgo. Y bueno, ustedes han escuchado muchas veces, estoy seguro, de las calificadoras de riesgo, ¿no? Que son Moody's, Standard & Poor's y Fitch, creo, si no me equivoco. Entonces, esas tres son las principales calificadoras de riesgo, las que tienen, digamos, el oligopolio. Obviamente hay muchas otras, pero esas son las a las cuales el inversor siempre se va a voltear a ver. Esas van a calificar a las empresas, ¿no? En función a diversos factores, ¿no? Y van a tener diversas calificaciones, ¿no? Dependen de la empresa o de la firma que esté calificando a su nomenclatura. Algunas tienen AAA, otras, bueno, emplean otros tipos de nomenclatura para calificar el nivel de riesgo de las empresas y también de los estados. Entonces, dice relación de riesgo y rendimiento en el mercado. En el eje R están los rendimientos requeridos, que son los esperados, y en el eje R, en el eje horizontal, está el riesgo. Entonces, los valores libres de riesgo tienen un rendimiento esperado un poco más bajo, pero tienen un riesgo muy, muy bajo. ¿De acuerdo? Esos van a ser, por ejemplo, los certificados del Tesoro de Estados Unidos. Luego vienen los bonos del gobierno estadounidense, ya tienen un rendimiento un poco más elevado, pero también tienen un nivel de riesgo un poco mayor. Los bonos corporativos de alta calidad de empresas que cotizan en bolsa y que son transnacionales, ¿no? Coca-Cola, Samsung, Apple, no sé, BMW, etc. Luego vienen en las acciones preferentes de alta calidad, los bonos corporativos de baja calidad, que obviamente su nivel de rendimiento va a incrementarse, pero también su nivel de riesgo también se va a incrementar. Las acciones comunes de alta calidad y por último las acciones comunes especulativas, ¿no? Las acciones comunes especulativas son principalmente aquellas que se compran esperando que den un salto, ¿no? Haya un cambio bastante considerable respecto al precio inicial. Por eso se llaman especulativas, que las tienes solo con fines de especular y ver cuánto ganas. Entonces ahí el rendimiento es mucho mayor, pero el riesgo también es muchísimo mayor. Tipos de riesgo. Existen, bueno, en esta clasificación respecto al riesgo en general, existen dos tipos de riesgo, el riesgo sistémico y el riesgo no sistémico. El riesgo sistémico se debe a factores, dice, de riesgo que afectan al mercado global. Por eso se llama riesgo sistémico. El riesgo sistémico, bueno, por ejemplo, dice, ¿no? Cambios en la economía de un país. Por ejemplo, nosotros estamos expuestos actualmente a ese factor, ¿no? A ese riesgo. ¿Por qué? Porque la economía no anda del todo bien. Bueno, a raíz de la pandemia. Y bueno, en sí, en todo el mundo estamos más o menos por ahí, ¿no? Excepto China y algunos otros países. Pero ese es un riesgo sistémico. ¿Por qué? Porque está afectando a todos en general. Dice, estos son los riesgos que afectan a los valores en conjunto y en consecuencia no se pueden diversificar. No podemos, hemos dicho que diversificar es invertir, ¿no? Invertir en diversos instrumentos para, digamos, un poco contrarrestar la pérdida de valor de alguno de ellos.
pero como todo el sistema está afectado por el riesgo sistémico, entonces diversificar no ayuda mucho. Entonces, por lo tanto, incluso un inversionista que tiene un portafolio bien diversificado está expuesto a este tipo de riesgos. Y luego tenemos el riesgo no sistémico. Es un riesgo único para una compañía o industria en particular. Es independiente de los factores del sistema. Por ejemplo, puede ser una huelga de los trabajadores, podría ser una escasez de materia prima específica que tu empresa usa, podría ser algún siniestro, ¿sí? Se incendia tu fábrica, algún robo, etc. Es un riesgo sistémico. El riesgo sistémico, obviamente, sí se puede emprender algún tipo de acción para poder manejarlo adecuadamente. Bueno, hay diversas acciones dependiendo del tipo de riesgo no sistémico que querramos afrontar. Y bueno, hay diferentes estrategias que nos ayudan. Un dato adicional que es de suma importancia dice, para la mayoría de acciones, los riesgos sistémicos explican cerca del 50% del riesgo total. ¿De acuerdo? Entonces, el 50% del riesgo usualmente va a ser sistémico y el otro 50% va a ser un riesgo no sistémico. Por eso, en nuestra fórmula anterior, en la que decía tasa de rendimiento requerida es igual a una tasa libre de riesgo más una prima de riesgo. Esa prima de riesgo está asociada con el riesgo del sistema. Ese tema en verdad es súper interesante, ¿eh? El tema de inversiones en activos financieros es todo un mundo, es bastante entretenido, ¿verdad? Por si alguien se anima a llevar el curso electivo que sigue después de este. Bien, riesgos según su naturaleza financiera. Tenemos, según las finanzas, 3 tipos de riesgos. Uno es el riesgo de mercado, otro es el riesgo de crédito y otro es el riesgo de liquidez. Daniela, Fátima. Daniela. ¿Se encuentra Daniela, Fátima? ¿O está estudiando duro? Bueno, Daniela dicen que está como no considerada en asistencia, por favor. Fanny, Dani. Fanny, Dani. Wilka. Mira, las chicas se están fugando. Igual, por favor, a Fanny y Dani le dicen que no estoy considerando asistencia. Fiorella, Stephanie. Sí, Fiorella. Fiorella, de estos 3 riesgos de naturaleza financiera, ¿cuál crees que sean sistémico y cuáles no sistémicos? ¿Sí? ¿Me escuchaste?
Fiorella, ¿alguna opinión? No. ¿Me escucha? Disculpa. Ella dice que creía que el riesgo de Te escuchaba muy bajito. Ya, gracias de todas maneras. María de Los Ángeles. María. Se encuentra María de Los Ángeles. Igual, por favor, le dicen que está como no considerada en asistencia. Bien, el riesgo de mercado es un riesgo sistémico, mientras que el riesgo de crédito y de liquidez es un riesgo no sistémico. ¿A qué se refiere el riesgo de mercado? Principalmente a los riesgos en cuanto a la naturaleza financiera respecto a la inflación, tasas de interés, variaciones de tasas de interés, tipos de cambio, cotización de acciones. Bueno, la inflación ya hemos visto que es la pérdida de valor de nuestra moneda respecto a una moneda extranjera. Las tasas de interés, bueno, va a ser principalmente la tasa que fija el BCR, ¿no? Y que va a determinar, obviamente, el costo de los préstamos que dan los bancos o las entidades financieras. Bueno, el tipo de cambio está asociado también a la inflación en cierta forma, sobre todo en países que tienen mucha importación, ¿no? Importan demasiados productos. Luego, el riesgo de crédito. Está dado principalmente con el riesgo de plazo o vencimiento, que quiere decir que dado un plazo determinado no pueda cumplir una empresa con devolver el capital, lo cual también está relacionado con el riesgo de incumplimiento, ¿no? El riesgo de plazo y el de incumplimiento van de la mano. Es que tú no puedes, pasa el periodo en el cual debes pagar un crédito, ya entras en incumplimiento. El riesgo de liquidez se refiere principalmente al comportamiento de los flujos de caja, es decir, cuánto dinero ingresa a mi empresa, cuánto dinero sale, principalmente relacionado a las ventas, cobranzas y a las compras y pagos. Luego tenemos el acceso al mercado de fondos y vencimiento de deudas. Bueno, obviamente, si es que tú afrontas problemas de liquidez, vas a necesitar dinero en efectivo. Entonces, eso va a tener mucho efecto las relaciones que tengas con las entidades financieras, es decir, el aval crediticio que tú mantengas. Si tienes un buen historial, posiblemente te den crédito. Sin embargo, si no tienes un buen historial de pagador, obviamente nadie te va a dar crédito y tu problema de liquidez se puede agudizar. Luego tenemos, por último, la administración de riesgos. La administración de riesgos. Bien, ¿cómo podemos gestionar los riesgos? Hay 4 estrategias principales a través de las cuales podríamos gestionar, ¿no? Estas estrategias son generales, no son estrategias específicas. Una es evitar el riesgo. ¿En qué consiste? Obviamente, como su nombre lo dice, como indicamos, es evitar el riesgo. Se toma la determinación de no proceder a formalizar la operación que genera el riesgo. ¿De acuerdo? Es decir, simplemente evalúas la operación que vas a hacer, la inversión que se va a hacer, y se toma la decisión de, en virtud al nivel de riesgo, de repente es muy alto el riesgo y el beneficio no compensa el tomarlo, entonces se evita tomar esa decisión, ¿no? Así de simple. Luego, otro es gestionar el riesgo.
Es decir, se acepta el riesgo, pero se reduce a su mínimo nivel optimizando la relación riesgo-rendimiento. Es decir, ¿sabes qué? Efectivamente, yo sé que hay un riesgo, pero lo voy a asumir. ¿Por qué? Porque mi rendimiento, así ocurra lo peor en ese caso, ¿sí? Lo más catastrófico, lo más negativo, mi rendimiento va a sobrepasar el riesgo que estoy corriendo. Entonces, lo gestionas. Luego, absorber el riesgo. En este caso, ya principalmente se refiere a que con recursos propios, ya tuyos, vas a afrontar cualquier riesgo al cual se encuentre expuesta tu empresa. ¿Sí? Ese es ya absorber. Con tus propios recursos, afrontas. Y por último tenemos transferir el riesgo. Eso implica trasladar a un tercero el riesgo al que está expuesta la empresa, ya sea vendiendo la posición o adquiriendo una póliza de seguros. Principalmente los seguros nos van a ayudar a trasladar nuestros riesgos, ¿no? Por ejemplo, se contratan seguros para cubrir instalaciones, para cubrir mercancías, para cubrir al personal, etc. Entonces estás transfiriendo el riesgo a la aseguradora. ¿De acuerdo? Hasta ahí todo claro, señores. ¿Alguna duda, algún comentario? Nada, todo claro. Por favor, lean las lecturas asignadas a la presente semana para que puedan un poco expandir un poco más los conceptos que hemos visto aquí. Ingeniero, Sí, dígame. ingeniero, disculpe, es que yo recién acabo de entrar hace 15 minutos porque no había corte de luz en mi casa, no tenía Ya. batería. Ingeniero, ¿dieron la práctica va a haber hoy día? Sí, a O ya las 10 de la noche. Ah, ya, pucha, excelente, entonces se alcanza. Ya, ingeniero, disculpe, no sabía por qué medio enviarle los trabajos resueltos que usted nos dejó a mí y a un compañero. Ya es a mi correo deben de enviarlo, por favor. Al correo institucional gbustamantej@usmp.p. Ya, ingeniero, se lo puedo enviar ahora mismo, ¿verdad? Sí, por favor. Ya, ingeniero. Son los 10 últimos ejercicios de la sesión 9, ¿verdad? Así es. Gracias, muchachos. No, nada. Bien. Ahora voy a proceder a explicar cómo va a ser la práctica de las 10 de la noche. Igual que nuestro examen parcial, va a haber digamos, un Excel en el cual ustedes van a estar asignados a una determinada letra. ¿De acuerdo? Voy a compartir mejor la pantalla, ¿sí? Bien, estoy compartiendo una pantalla. ¿Sí? ¿La pueden ver? Sí, profesor. El archivo se lo voy a enviar a la delegada, así que no se preocupen. A las 10 obviamente le voy a enviar, o de repente se me envió en este momento, pero como vemos, cada 10 alumnos están asignados a una letra, ¿no? A1, B1, C1, D1,
Y efectivamente, así sucesivamente. Entonces, en el examen, en el enunciado, les voy a mandar también a través de la delegada, está ahí la pregunta A1, B1, C1, D1, ¿no? Que es el primer bloque, de ahí la pregunta A2, B2, C2 y D2. Y así sucesivamente. Entonces, cada uno de ustedes va a resolver la pregunta asignada o las preguntas asignadas según sus nombres. ¿Está claro? Entonces, rango que me toque, esas preguntas no me desarrollo en mi formulario, en cuestionario. Así es. Desarrollan y marcan. Yo voy a activar en el Windows Form en un momento nuestra prueba. Mientras estén dando, lo voy a ir activando y ya van a poder enviar. ¿De acuerdo? Ingeniero, disculpe, ¿podría repetir? No le entendí bien. En la hoja de examen hay 4 preguntas de A1, A2, A3, A4. Luego hay 4 preguntas de B, B1, B2, B3, B4. 4 preguntas de C, C1, C2, C3, C4. Y 4 preguntas de D1, D2, D3 y D4. Entonces, según tu nombre, tú vas a coger... ¿Cuál es tu nombre? Disculpa, tu apellido. Albarracín, ingeniero. Ya, Albarracín. Tú vas a coger la pregunta A1, la pregunta B1, la pregunta C1 y la pregunta D1. Y esas vas a resolver. Y vas a marcar en el Windows Form la que creas sea la respuesta de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Sí, ¿Está ingeniero, claro? muchas gracias. ¿Sí? ¿Está claro para todos, señores? Sí, profesor. Ingeniero, disculpe. Disculpe, ingeniero. En todo caso, de acuerdo a a la letra que nos asignen, de acuerdo a nuestro apellido, supongo, lo tenemos que marcar en el form, ¿verdad? Solo se va a marcar resultado, más no resolución. Así es, solo resultado. Bien, ingeniero. Gracias. Sí, les voy a dar 45 a 50 minutos, son 4 ejercicios nada más. ¿De acuerdo? De acuerdo, ingeniero. Listo, pero el examen final también va a ser de la misma modalidad. Va a haber más variedad, obviamente, de preguntas, ¿sí? Para evitar un poco el que den en mancha, por así decirlo. Listo, entonces está claro esto. Nos vemos a las 10, por favor. Yo voy a tener que enviárselo a su delegada y empezamos a las 10. Ya les he explicado cómo va a ser. Y le envío simplemente el examen y van resolviendo. Yo voy subiendo al Windows Form las alternativas y listo. ¿De acuerdo? Por favor, otra aclaración. Hemos dicho que deben trabajar solo con 5 decimales. Cada vez que hay en una tasa, por ejemplo, pasan una tasa nominal a una tasa efectiva, 5 decimales redondean. Pasas de la tasa efectiva a otra efectiva, redondeas 5 decimales. ¿Está claro eso? Si no, no le sale la respuesta. Le va a salir diferente, con diferentes decimales, etc. ¿De acuerdo? Ingeniero, una consulta al toque. Ya no nos conectamos al Teams, ¿no? Solamente para hacer el examen. Sí, porque yo voy a estar con el otro salón. Voy a estar en clase aún y explicando el examen. ¿De acuerdo? Ya, ingeniero, gracias. Yo entre 10 y 10 y 10 estoy mandando el examen. Yo, Brigitte, por favor, esté atenta para poder pasarle, ¿sí? Sí, profesor. Listo. En este momento te paso este cuadro para que vayan viendo qué pregunta van a resolver. Listo, muchachos. Nos vemos. Mucha suerte en su examen, por favor. Tienen todavía tiempo para practicar. Listo. Profesor, ¿no hay forma que nos dé un poquito más de tiempo? Ya 50 minutos ya es bastante, ¿eh? Te estoy dando 12 minutos y medio por pregunta. 50 minutos o sea, 50 minutos exacto. Exacto, sí. Gracias. Listo, nos vemos, muchachos. Gracias.